Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor esté glorificando su nombre en la vida de todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio de la noche. Mi alma tiene sed de Dios. Es un gusto para nosotros el poder acompañarla a esta hora, haciendo una meditación, una reflexión de las Sagradas Escrituras, para que nuestra alma reciba ese alimento tan necesario, ese refresco que muchas veces se necesita en medio del calor de la prueba, de la lucha, de la dificultad, esa fortaleza para nuestro espíritu, amados hermanos. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados donde se ven actos de violencia, donde se ve el menosprecio que el ser humano tiene por la vida, donde se ven muchas situaciones que nos afectan directa o indirectamente en la salud, en la economía, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, en nuestro trabajo, etc. Así que en esta oportunidad, amados hermanos, como lo hacemos cada vez que nos reunimos a través de la frecuencia 760 AM de la radio, ya sea en su radio receptor, en la página de internet, en la plataforma de YouTube, donde tenemos la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes en nuestro país y fuera de las fronteras patrias. Vamos a meditar, reflexionar en la Escritura. Les invitamos para que en horario de oficina, amado hermano, usted pueda hacer llegar sus peticiones de oración al 24 37 59 59. 24 37 59 59 es el número que ponemos a su disposición. Si usted nos quiere llamar desde el exterior, anteponga el código de área más 502 y con mucho gusto también vamos a hacer acopio de su petición de oración, de su comentario, de su aporte para leerlo posteriormente. También en la descripción de esta transmisión en YouTube aparecen otros números telefónicos que ponemos a su disposición para que usted pueda comunicarse con nosotros, o bien si a usted nos regala la gentileza de compartir su opinión o su petición de oración o su aporte en la sección de comentarios, también la vamos a estar tomando muy en cuenta, así como agradecemos a todos los hermanos que nos han escrito en las transmisiones anteriores. Muy bien, en esta oportunidad vamos a seguir con el tema Mirad. Es la serie que hemos estado meditando y reflexionando, y como lo he mencionado, amados hermanos, lo hago en forma repetitiva para aquellos que nos están sintonizando por primera vez o que están retomando o refrescando el tema de lo que estamos hablando. Hay una palabra en la Escritura, mirad, que ha captado nuestra atención, porque esa palabra mirad, que está traducida al español en las acepciones griegas, así como en las acepciones hebreas, nos invita a que reflexionemos, a que pongamos atención, a que nos fijemos en los detalles, a que profundicemos, amados hermanos, en el contexto de lo que se viene hablando, en lo que hay ahí, y que lo escudriñemos. Recordemos que en el Salmo 1, amados hermanos, dice que bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, y que su deleite está en ella. No es el único pasaje que nos habla de el deleite de las Escrituras. Ya lo leímos en un programa anterior, leímos el Salmo 19, que yo le invito a que lo lea, y también pues le invito a que le lea y reflexione el Salmo 119. He dejado para una futura oportunidad el que estudiemos acerca de los términos de la ley. Para los que tienen la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, y traducciones o revisiones, mejor dicho, que se derivan de esas tres versiones de la Biblia, van a encontrar que hay
conceptos como mandatos, preceptos, estatutos, mandamientos, decretos, leyes, que son términos que en general, amados hermanos, nosotros los creyentes utilizamos para reflexionar o hacer referencia a la ley de Dios. Sin embargo, cada uno tiene una acepción y pues un criterio de aplicación, una enseñanza para nosotros. Y en el nombre del Señor, en una otra oportunidad, espero estarlo compartiendo con ustedes para que apreciemos más la riqueza que la Escritura que el Señor ha hecho llegar a nuestros días tiene para nosotros. Hoy quisiera que me acompañe al capítulo 5 de Deuteronomio. Estamos leyendo en orden cronológico. No, en orden cronológico, no, hermano. En el orden del canon bíblico, perdón. En el orden del canon bíblico estamos estudiando los pasajes que hacen referencia a la palabra de estudio que es mirad. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy nos corresponde el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, versículos 32 y 33. Voy a entrar en materia porque este tema, pues, o los pasajes que vamos a estudiar en este día son extensos. Y encontramos en el capítulo 5, versos 32 y 33 de Deuteronomio, la siguiente escritura. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, amados hermanos, leemos una preciosa promesa que el Señor ha hecho. Que hagamos como Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Que no nos apartemos de ese camino y que en todo nuestro caminar, amados hermanos, como seres humanos, en este caso como creyentes, porque sé que algunos hemos recorrido cierto tramo de la vida sin conocer del Señor, o nos hablaron de Él, pero no quisimos tener una relación con Él, pero ahora la tenemos. Y dice que andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, amados hermanos, este pasaje nos invita a la obediencia. Ahorita vamos a ver por qué hago referencia al mismo. En el contexto, pues nosotros sabemos que Moisés está en uno de sus discursos para enseñar la ley a la nueva generación. Ya hemos hablado de este tema. No es que sea una segunda ley, bajo ningún punto de vista, vamos a ver. Deuteronomio es un discurso que Moisés pronuncia, es una serie de discursos, una serie de narrativas que Moisés está pronunciando para enseñarle a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida acerca de la ley que Dios dio en el Éxodo, el Levítico y Números. Sabemos, amados hermanos, que hubo una generación que salió de Egipto, a la cual tenía la gran oportunidad de entrar a la tierra prometida, esa tierra que Dios había dado en posesión bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Esa generación es liberada por la mano poderosa de Dios, utilizando a Moisés como su siervo, como el guía, como su representante, como su ministro. Y esa generación tiene la oportunidad de ver cómo el mar rojo se abre ante sus ojos para que ellos crucen por suelo seco y que ese mar que ellos atravesaron sin ningún inconveniente sirvió para sepultar a sus enemigos, los egipcios, que los habían tenido cautivos por 430 años, que los habían explotado, que los habían menospreciado, que los habían dañado. Viendo todos los prodigios, señales y maravillas que Dios hizo en su favor, cómo los libró con brazo fuerte y mano extendida y les proveyó de riquezas y de abundancias. Lamentablemente, en el capítulo
13 y 14 del libro de Números vemos cómo tristemente esta generación desperdicia la oportunidad de entrar en la tierra prometida, en esa tierra que Dios había jurado, y Dios decreta un castigo sobre ellos debido a el pecado que ellos habían cometido de rebelión, número 1, número 2, de incredulidad, y algunos otros que podríamos añadir ahí, pero básicamente estos dos trajeron un desastre a esa generación. Esa generación es condenada a vagar por el desierto durante 40 años hasta que todos ellos perecieran, hasta que todos los que habían visto los prodigios, señales y maravillas que Dios haya realizado murieran por su incredulidad, por su falta de fe, por su rebelión, por su maldad, por su altivez, por su soberbia. Y ellos antes de morir habían comentado que esa tierra iba a tener cautivos a sus hijos y prisioneras a sus mujeres y iban a matar a los hombres. Pues Dios decide acabar con esa generación de incrédulos y les dice que esa generación de niños, de jóvenes, en aquel momento todos los menores de 20 años iban a entrar a la tierra prometida. Y es así como la generación esta es condenada a vagar por el desierto y hasta que murió el último, con excepción de Moisés, Josué y Caleb, son los que llegan a la tierra prometida. Moisés, lamentablemente, por su pecado también, él no entra. Pero él, antes de que este pueblo entre, porque están en las orillas, en las fronteras de esa tierra prometida, empieza a dar sus discursos para enseñarle a esta nueva generación los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos que Dios otorgó y que son los que nosotros leemos ahora en la Biblia. Nosotros tenemos catalogado esos mandamientos como el Antiguo Testamento y lo tenemos dentro de los libros de Éxodo, Números, Levítico y su enseñanza o su recordatorio en Deuteronomio. Los mandamientos que hay en Deuteronomio no son diferentes a los que están en Éxodo, en Levítico y en Números. Son exactamente los mismos. Solo que algunos pues tienen ya algunas palabras que les dan sentido o les amplían el campo de aplicación, pero no son diferentes a los primeros que Dios dio. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés da el discurso para recordar cómo Dios mismo pronunció en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Yo le invito a que lea el capítulo 19 y 20 del Éxodo, pero lo lea despacio y se dará cuenta que los 10 mandamientos no fueron pronunciados por Moisés. Los 10 mandamientos fueron pronunciados por Dios y Dios mismo fue el que dio ese discurso y ordenó al pueblo que se preparara precisamente para ese evento magno donde Dios mismo iba a pronunciar sus mandamientos. Pronunció 10 que contienen en esencia, amados hermanos, el resumen de la ley, porque toda la ley, cuando usted la examina en función de los 10 mandamientos, se dará cuenta que el mandamiento abarca una serie de instrucciones que Dios desarrolla en otros mandamientos. Los expertos dicen que son 613 preceptos los que hay. Un número bastante extenso de mandamientos. Algunos los han hecho clasificaciones, amados hermanos. Hay estudiosos que han hecho sus clasificaciones. No es que Dios haya dicho, bueno, mandamientos relacionados con la moral, tal. Mandamientos relacionados con el orden civil, tal. Mandamientos relacionados con el orden penal, tal. No. Dios dio sus mandamientos. Usted los encuentra en los libros que le he mencionado. Pero los estudiosos, para fines didácticos y para fines de poder enseñar o de poder transmitir de una mejor manera la enseñanza de la Biblia, pues han hecho clasificaciones en moral, en civil, en penal, etc. Mucho del orden penal o del orden legal, mejor dicho, ¿no? Del orden legislativo, si me permite utilizar esta expresión,
han utilizado de base la ley de Dios, lo que está en la Biblia, y han desarrollado temáticas, códigos civiles, códigos penales, códigos notariales, códigos de derecho familiar, etcétera. Tienen mucho de lo que está en la Biblia. Bien, Moisés toma el trabajo de volver a enseñar la ley de Dios a esta nueva generación. Vuelvo a insistir, no es una segunda ley. No hay segunda ley, amados hermanos. No hay. Es la ley de Dios, punto. Que es enseñada a una nueva generación que están por entrar. Y Moisés les recuerda lo de los 10 mandamientos. Les enseña las bendiciones que hay en la palabra de Dios. Y les dice, para concluir este capítulo, que hagáis como Jehová os ha mandado. Mirad, pongan atención, fíjense, tengan cuidado, sean muy prudentes, sean sabios, sean entendidos. Es lo que nos está diciendo mirad, en que hagáis todo lo que Jehová os ha mandado. La ley de Dios, amados hermanos, no es solo para que la sepamos, para que tengamos un conocimiento de la misma solamente, que la podamos repetir, no, que la podamos pronunciar o que la podamos recitar, si usted me permite usar esta expresión. No, la ley de Dios es para que la pongamos en práctica, para que la vivamos. Ese es el punto primordial de la ley de Dios. Dios, cuando da un mandamiento, no es solo para que lo tengamos presente en nuestra memoria, sino para que también lo apliquemos, lo vivamos, le pongamos vida a la letra, ¿verdad? No solo lo dejemos como un pensamiento o como un conjunto de letras que pues obviamente nuestro cerebro le da un conocimiento inteligible. No, tenemos que vivirla. Eso es lo más importante. Y cuando Dios le dio el mandamiento, como lo platicábamos en el programa anterior, a Adán, y le dice, mira, de todos los árboles que hay aquí en este lugar que llamo Edén, porque no voy a entrar en esa discusión de que si es un jardín, que si es un huerto, que si es una ciudad, porque hasta por esas cosas el pueblo de Dios está peleando ahora, amados hermanos. Para mí, yo lo he expresado, es mi opinión, es una vergüenza que nos estemos peleando por ello, ¿verdad? Pero el Señor indiscutiblemente creó un lugar y le puso por nombre Edén, y ahí estaba Adán y Eva. Y Adán le dijo claramente, mira, de todos los árboles que hay en este lugar, que yo llamo Edén, puedes comer excepto, ahí está el mandamiento, está la regla, está el precepto, está la ley, está el decreto de Dios ahí, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De este no puedes comer. De todos los demás puedes, solo de estos dos no puedes. Y el precepto era para darle vida a Adán y a su descendencia, a los que iban a venir. Pero lamentablemente Adán falló. Y fue expulsado del huerto, y nosotros hoy hemos vivido durante mucho tiempo fuera del huerto. Pero el principio fundamental de ese mandamiento era darle una vida eterna a Adán. Lamentablemente Adán no lo vio de esa manera. Adán falló. No vamos a criticar a Adán, amados hermanos, porque lamentablemente también todos hemos pecado, todos hemos fallado en determinado momento. Dios nos ha dado la oportunidad muchas veces de ser probados en un mandamiento específico, que si lo obedecemos, que si lo cumplimos, va a tener abundantes bendiciones en nuestra vida, pero nosotros no hemos podido dimensionar ese alcance y muchas veces lo hemos afectado. Entonces, amados hermanos, Dios nos pide que pongamos en práctica su ley, sus mandamientos, sus preceptos, que no lo veamos como algo engorroso, como algo aburrido, como algo que nos trae carga o que nos trae pesar. No, la ley de Dios es una delicia. Sí sabemos disfrutarla, y por eso es que el Señor, amados hermanos, merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad,
Porque Dios, amados hermanos, nos ha dado todo, nos dio la vida, nos da la salud, nos ha dado muchas bendiciones. Cuando estábamos perdidos, nos dio a su amado Hijo para que nosotros encontráramos salvación, perdón, redención, vida eterna, que pudiéramos pasar de ser unos desconocidos a ser sus hijos. Pero no bastando con ello, amados hermanos, el Señor viene y nos deja al bendito Espíritu Santo. Y nosotros, amados hermanos, hemos tenido en poco verdaderamente el papel, la función que el Espíritu Santo tiene dentro de la iglesia. Y si nosotros, amados hermanos, verdaderamente rindiéramos nuestra vida y nuestra voluntad al Espíritu Santo, nos iría mucho mejor, porque se abriría nuestra mente y tendríamos una mejor comprensión de la ley de Dios y veríamos que no es una carga, que no es algo que nos traiga pesar, que no es algo que sea aburrido, no es algo que nosotros llegáramos a menospreciar, sino que apreciaríamos muchísimo más y valoraríamos como el tesoro que es. Entonces, hoy, pues, quiero pedirle a usted que parte de su oración sea que avivemos la comunión con el Espíritu Santo. Porque la hemos descuidado, amados hermanos. Muchas veces se nos olvida que el Espíritu Santo va con nosotros, está dentro de nosotros, está sobre nosotros y está con nosotros. Y se nos olvida que Él va con nosotros en el bus, si usamos transporte público, en nuestro automóvil, en el medio de transporte que utilicemos, que está con nosotros en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la universidad o donde estemos. El Espíritu Santo está con nosotros y muchas veces nosotros lo hemos ignorado, lo hemos marginado. Si nos hemos atrevido a decir que Dios nos ha olvidado y que no está con nosotros, cuanto más con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cambiar ese pensamiento. Y hoy, amados hermanos, pues el Espíritu Santo está ahí dispuesto, está presente para que nos ayude a entender y comprender de mejor manera la Escritura. No que estemos dependiendo de un ministro, de un hombre que lamentablemente pues es hombre. Tengo que decirlo así, amados hermanos. Es un hombre que también está propenso a fallar, que está propenso a ser tentado, que está propenso a ser engañado, que está propenso a dejarse llevar por sus emociones, a creer que Él es el ungido de los ungidos y que ya en lugar de estar enseñando la verdad de Dios, empieza a enseñar pensamientos, filosofías, doctrinas que salen de su propio corazón, no del corazón de Dios, del corazón de Él, para perpetuar su nombre, para perpetuar su ministerio, para perpetuar su personalidad. Personas que lamentablemente, amados hermanos, y que no es que estemos menospreciando, sino que es para que nosotros como pueblo de Dios hoy nos humillemos y supliquemos que esos hombres vuelvan a tener sencillez y que vuelvan a entender y comprender que son instrumentos de Dios, que ellos no son Dios. Porque hay muchas congregaciones, muchos ministerios ahora, amados hermanos, confraternidades, que creen que el ministro es Dios, que esa persona está usurpando el lugar de Dios y que ya no es lo que dice Dios, sino que es lo que diga el ministro. Y si para el ministro está malo, es como que se hubiera venido el decreto de Dios, y no es así, amados hermanos. Hay muchas personas que están exaltando a un hombre, no a Dios. Y eso es el peligro que hoy vivimos. Y muchos de nosotros, amados hermanos, estamos cayendo en esa corriente porque lamentablemente hemos dejado de estudiar la Escritura, hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de interceder. Le hemos fallado a Dios totalmente. Hemos fallado. Porque nosotros ya te decimos, es que si el apóstol dice, no, no es si el apóstol dice. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, para eso Dios nos ha permitido que hoy uno de los libros que sea mayormente publicado y mayormente vendido y que está en mayor disposición de las personas sea la Biblia. Y nuestra responsabilidad es ir y leerla, amados hermanos, y pedirle, rogarle, implorarle al Espíritu Santo que nos ilumine para darle una adecuada interpretación. Nosotros también tenemos esa oportunidad de acceder a la Escritura y reconocemos, sí, tenemos que reconocer que Dios ha levantado ministros. Yo eso no lo voy a negar, amados hermanos. Sería un tonto que yo quisiera ahora negar la obra de Dios,
porque sabemos que hay hombres que Dios ha levantado y que ha respaldado como sus ministros, como sus emisarios, y que tienen como función proclamar, pregonar el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús dejó un ejemplo claro. Él escogió a 12 en su momento de vida en la tierra, cuando ejerció su ministerio terrenal en, en, en Israel. Escogió 12 hombres de Israel: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Santiago, etcétera, etcétera, los 12 que están mencionados en Mateo capítulo 10 y que se repiten sus nombres en los otros evangelios, y los comisiona para pregonar el evangelio, para exaltar a Dios. Ese es el punto. Si nosotros comparamos a los apóstoles de hoy con los apóstoles del principio, nos damos cuenta que hay una diferencia muy marcada, y es que los apóstoles de hoy no predican el reino de Dios, ni predican a Dios. Predican de su ministerio, predican de sus grandezas, predican de los milagros que ellos han hecho, predican de la cantidad de iglesias que tienen, predican de sus pensamientos, no de los pensamientos de Dios. Yo estoy claro de que Dios constituyó en Efesios 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sé que hay 5 ministerios. Pero el sello primordial de esos ministerios está en el mismo capítulo 4 de Efesios, que dice que es para la edificación de la iglesia y hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Es Jesucristo. Cuando el centro de la predicación es Jesucristo, amados hermanos, es el reino, es la voluntad de Dios, y le invitan a usted, lo motivan a usted a que usted lea la Biblia, no para buscar titulares sensacionalistas, amados hermanos, títulos de predicaciones extragalácticos, no, sino que lo invitan a que usted encuentre en la Biblia la voluntad de Dios para usted y que usted tenga una buena vida, que sea un buen testimonio para Dios, que sea un buen hijo, que tenga un buen matrimonio, que tenga buenos hijos, que sea un miembro productivo de la sociedad, que usted con su testimonio esté evangelizando constantemente en el ámbito donde usted se desenvuelva. Entonces, amados hermanos, el ministerio está funcionando. Pero si el ministerio es para que usted ande cargando un sumesh, ande cargando ahí letreros como que fuera este repartidor de publicidad, y no están edificando al cuerpo de Cristo, sino que lo que están haciendo es queriendo competir con eventos mundanos, perdone hermano, usted está en el lugar equivocado. Disculpe que se lo diga así claramente. Alguien tiene que mencionarle a usted que debe de volver al estudio de la Biblia. Entonces, para no extender más el tiempo y hablar de lo que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, es importante, amados hermanos, que hoy volvamos al estudio de la palabra y busquemos la obediencia, porque todo esto trae bendición. Cuando Dios habla que nosotros obedecemos, dice acá en el verso 33, y se lo dejo para que usted lo medite, de Deuteronomio 5, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, amados hermanos, la invitación es: mirad que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Entonces yo le pregunto a usted, reflexionemos esta noche, ¿Dios nos ha dicho algo? ¿Dios ha puesto algo en nuestro corazón sobre lo cual no hemos avanzado? ¿No hemos dado pasos? ¿No hemos accionado? Porque vemos las bendiciones que Dios trae. Entonces, una de las cosas, como Jehová le mandó, como Jehová dijo, como Jehová expresó, está en Génesis 12. Y usted me acompaña. Génesis capítulo 12, verso 1 al 5, dice claramente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, como Jehová le mandó, como Jehová le expresó, como Jehová le hizo entender. Y estoy usando todos estos sinónimos, amados hermanos, para que nos quede claro el concepto. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y en todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y de tierra de Canaán llegaron. Bueno, amados hermanos, vemos que Abraham mostró obediencia a lo que Dios le había mandado, a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le expresó, a lo que Dios decretó, a lo que Dios le dio a entender, a lo que Dios le expresó como una ley para él. Amados hermanos, de esto ya hemos predicado, pero déjeme decirle que nosotros muchas veces tenemos que despojarnos de las costumbres que heredamos de nuestros padres. En el Nuevo Testamento, Pedro expresa que nosotros muchas veces fuimos llevados a los ídolos mudos, que nosotros muchas veces hemos heredado costumbres, que hemos heredado ritos, que hemos heredado tradiciones, que hemos heredado prácticas, que muchas de ellas no están sustentadas bíblicamente. No es mi afán ponerme a pelear sobre ellos, sino que simple y sencillamente llamarle a que usted medite y reflexione si esa práctica, si esa tradición, si esa costumbre, si ese rito, si esa actividad que usted está realizando es de bendición o no es de bendición. Si es que Dios le ha pedido a usted, le ha mandado a usted, le ha hablado a usted que deje de realizarla y usted no ha querido ser obediente. Abraham fue obediente, amados hermanos, y Dios le dio una gran bendición. Y de hecho aquí nos lo dice, miren, si nosotros interpretamos adecuadamente el texto, o si lo leemos más despacio, dice, vete, deja todo esto, deja esta tierra, deja esta parentela, deja estas costumbres, deja estas tradiciones, deja todas estas prácticas que has estado realizando por mucho tiempo y que no son de mi agrado, y entonces yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, y tú vas a ser de bendición. Yo voy a bendecir a los que te bendigan, yo te voy a respaldar, y aquellos que se atrevieren a hablar mal de ti, aquellos que se atreven a maldecirte, tú no vas a pelear, yo soy el que te voy a defender. Entonces, amados hermanos, yo creo que está muy claro el mensaje ahí. Pero si usted quiere seguirlo explicando, pues está en todo su deleite poder hacerlo. Yo voy a continuar con otro pasaje, ya que me tardé mucho platicando en la introducción, en la primera parte, pero ahorita quiero que también anote este otro pasaje, Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 7. Sabemos que el Éxodo nos habla del prodigio, la señal y la maravilla que Dios hizo al liberar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Entonces, amados hermanos, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, Jehová dijo a Moisés, ¿sí? Jehová le mandó, Jehová le dijo, mire, pon cuidado en lo que te voy a decir. Yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá más. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. ¿Bien? Moisés y Aarón tuvieron cuidado de poner por obra lo que Dios les mandó, lo que Dios les dijo, lo que Dios les expresó, lo que Dios les dio como a ellos por ley. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón era de 83 cuando hablaron a Faraón. Bueno, usted sabe, porque todos lo hemos oído, lo hemos
escuchado en alguna predicación o lo hemos leído en la Biblia o hemos visto alguna película de cómo Dios liberó a Israel del cautiverio de Egipto. ¿Cuál fue la consecuencia de haber obedecido? Pues ver la liberación de un pueblo. Claro que la tarea para Moisés y Aarón no fue fácil. Usted sabe que Faraón les hizo complicada la tarea. ¿Por qué? Porque recibía el mensaje, se burlaba de ellos, mostró dureza, los engañó, ¿verdad? Les dijo, está bien, yo los voy a dejar ir. Después no los dejaba ir, luego empezó a negociar que solo los hombres, luego que los niños no, que si fueran sin ofrendas, que, que fueran pero por ahí cerca, o que él les iba a escoger un lugar para que hicieran los sacrificios, etcétera. Y durante 10 plagas, amados hermanos, durante un periodo que algunos estudiosos creen que fue más o menos de un año, otros creen que fue 6 meses. Durante ese tiempo estuvieron luchando y luchando, y el faraón endurecía su corazón y castigaba más al pueblo, porque el que sufría era el pueblo. Al pueblo le empezó a dar más azotes, les empezó a restringir el uso de algunos materiales, pero les exigía la misma producción. Nos trataron de perezosos, de haraganes, de negligentes, etc. Pero al final salió libre el pueblo. Al final hubo una gran recompensa. Y quizá hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que ser como Moisés y Aarón. Hacer, decir todo lo que Dios nos está mandando para que un familiar nuestro, un conocido, nuestra familia, sea liberado de la cautividad de Egipto. Hay mucha gente hoy que está cautiva de Egipto, amados hermanos. Lamentablemente la tecnología, en lugar de ser de beneficio y de bendición como se pretende, ¿verdad? Porque el hecho de que hayan avances en la ciencia, en la tecnología, es para facilitar la vida de las personas, pues se ha vuelto esclavitud. Hoy hay mucha gente que anda presa en las redes sociales. Muy curioso el nombre que le pusieron, yo no había meditado en eso, pero las redes sociales. Una red que atrapa, amados hermanos, una red que aprisiona, una red que está separando familias, separando a los cónyuges, separando a los hijos, haciendo de la sociedad más indiferente. Hoy la gente prefiere no comer, pero tener celular. La gente prefiere caminar, pero tener su WhatsApp, tener acceso al internet y poder ver WhatsApp y todas las redes. Ahora hay una cantidad impresionante de redes, amados hermanos, que tiene cautiva a las personas que han muerto, y ellos son los causantes de su muerte porque quieren tomarse una fotografía, una selfie, mandar un reportaje, hacer algo que según ellos va a ser novedad en las redes, que va a ser tendencia en las redes, que va a ser viral en las redes. ¿Y qué? Es lo que ocasiona la muerte de alguien. Hay gente que a veces ha descuidado todo por poner contenido en sus redes. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser liberados. Hoy le invito a que seamos obedientes. Que oremos, que pidamos, que usemos sabiamente la tecnología, porque no le estoy diciendo que no la usemos, amor. Tenemos que saberla usar. La tecnología, si la sabemos usar adecuadamente, trae beneficios. Pero si nosotros la usamos mal, pues obviamente los resultados van a ser malos. Es igual que un medicamento. Si usted un medicamento lo utiliza bien, le va a hacer beneficio para su cuerpo, para su salud. Pero si usted lo utiliza mal, amados hermanos, le va a causar daño a su salud. Le va a causar mal a su cuerpo y hasta la muerte le puede causar. Entonces tenemos que ser muy sabios en ese sentido. Quizá hoy usted no puede comunicarse con su hijo, con su familiar, porque él prefiere estar en las redes sociales con algunos que dicen que son sus amigos, pero que realmente están siendo instrumentos del enemigo para sembrar en sus hijos, en sus conocidos, desconocimiento. Tenemos que luchar contra ello, vamos, hermano. Hay mucha gente que está predicando mentiras, está enseñando cosas
que son malas, que están enseñando a nuestros hijos a odiar, a tener resentimiento. Nos están enseñando a nuestros hijos a ser incrédulos y ateos, porque esta gente no tiene una relación con Dios. Mucha de la gente que crea contenidos ahí, aunque se digan frases bonitas y frases muy, muy profundas, porque decimos que los seres humanos tienen sabiduría, realmente son frases vacías. Son frases que invitan al odio, al resentimiento, a la división, a olvidarnos de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que Dios no nos mandó a esta tierra para hacer mal o para ser destruidos, sino que Dios nos mandó a esta tierra para que seamos salvos y para que todos, amados hermanos, estemos con Él por la eternidad. En el otro capítulo, amados hermanos, versículo, mejor dicho, que yo quería traer a colación es que desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32, Moisés recibe de parte de Dios una serie de instrucciones para fabricar el tabernáculo. ¿Qué era lo que simbolizaba o simboliza el tabernáculo, amados hermanos, para el pueblo? ¿Qué es lo que simboliza para los creyentes? ¿Qué es lo que debe de simbolizar para los cristianos? Es que Dios habita en medio de su pueblo. Entonces, amados hermanos, si me permite utilizar esta expresión, en el capítulo 25 al 32 del Éxodo, Dios le da los planos a Moisés para que fabrique la residencia de Dios en la tierra. Para que tengamos noción de cómo es que Dios vive en los cielos, Él mandó a fabricar algo aquí en la tierra y iba a estar en medio de todos los campamentos, iba a estar en medio de su pueblo, en medio del pueblo, porque Dios quiere habitar con su pueblo. Nosotros no tenemos un Dios que sea ajeno a nosotros, amados hermanos. No tenemos un Dios que no quiera vivir con nosotros. Al contrario, tenemos un Dios que quiere tener comunión con nosotros. Eso está muy claramente demostrado desde el Génesis. En el capítulo 3, cuando usted lee, dicen que Jehová, el Señor, se paseaba en el huerto, en el lugar del Edén, al fresco de la tarde. Otras versiones, como la NTV, la Nueva Traducción Viviente, o la Nueva Versión Internacional, que muchas veces es una Biblia que es muy criticada, nos deja ver que Dios, amados hermanos, disfrutaba de la compañía del hombre y por eso se paseaba en el jardín. Y obviamente Dios se deleita en su creación, amados hermanos, y Dios es bueno. El problema es que nosotros muchas veces tenemos conceptos equivocados de Dios, conceptos que hemos comprado del humanismo, de la religión, de la costumbre, de la tradición, o que personas han expresado por el odio, el resentimiento, la amargura, la frustración que tienen. Pero no significa que Dios sea así. Dios es bueno. Y entonces, amados hermanos, Dios le dio los planos a Moisés para que le hiciera una residencia y que él iba a habitar en medio de su pueblo y que el pueblo supiera que Dios habitaba con ellos y que todos iban a contar con la protección y el favor de Dios. Y entonces, amados hermanos, en Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, amados hermanos, Dios dio esa instrucción y luego en el capítulo número 38, por ahí más o menos, que es donde el pueblo, específicamente los comisionados a elaborar todo el mobiliario del templo o de la morada de Dios, le hacen entrega a Moisés del todo lo que realizaron. Se lo hicieron por inventario, es decir, le hicieron una relación detallada. Mira, esto fue lo que pediste, aquí está el candelero, aquí está la mesa, aquí está el arca, aquí está los incensarios, aquí está las telas del tabernáculo, la tela, el velo o la cortina, como dependiendo de la traducción que usted lea, del lugar santísimo, del lugar santo. Estas son las que van a ir afuera. Aquí está el altar del holocausto, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés lo vio, lo revisó y se percató que estaba hecho conforme al modelo que Dios le había mostrado, dice que los bendijo.
Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hagamos las cosas tal y como Dios nos las demanda, vamos a recibir bendición. Y hoy, amados hermanos, una de las tareas más importantes que debemos de realizar todos los seres humanos, porque no es solo función de los ministros o solo de cierto grupo, es edificar el cuerpo de Cristo. Usted y yo podemos edificar el cuerpo de Cristo si leemos la Biblia, si la estudiamos, si la reflexionamos, si nos dejamos usar por el Espíritu Santo, podemos edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando el Señor vea que nosotros estamos edificando su iglesia tal y como Él lo quiere, vamos a recibir bendición. Pero si la queremos edificar de acuerdo a lo que dice la filosofía de no sé quién, a lo que dicen los pensamientos de no sé cuánto, o que nos estemos inventando cosas que en la Biblia no están, o que están, pero que nosotros estamos mal interpretando, que estamos sacando fuera de contexto, amados hermanos, definitivamente Dios no se va a agradar de ello. Cada una de las cosas que Dios mandó a edificar tiene una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, una de ellas, el arca de la alianza, el arca del pacto. Ese mueble que fue edificado en su momento y que debe de tener un gran significado para nosotros, es que la presencia del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, iba a estar con nosotros. Pero nosotros a veces hemos perdido de vista eso. Y Dios ya no habita en un arca. Ahora, Dios habita en el corazón de cada ser humano, de aquel que le abre las puertas. Porque Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Él no está limitado, hermanos. No es que si Dios vive con el pastor, no va a vivir conmigo. No, claro, Dios puede vivir conmigo como el pastor, si es Dios. Él quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Pero nosotros tenemos que dejarlo obrar. Entonces, amados hermanos, edifiquemos el cuerpo de Cristo. Edifiquemos la iglesia. Es que yo no soy pastor. Bueno, hermano, usted tiene la bendición de contar con el Espíritu Santo. Por eso vuelvo a invitar a que tengamos una relación con el Espíritu Santo. Queremos una fuerte comunión con Dios. Es cierto, quizás no vamos a tener la oportunidad de predicarle a miles como un pastor o un ministro respaldado por Dios tiene. Pero con que le prediquemos a uno y éste sea salvo, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Quizá no vamos a predicar a miles, pero sí vamos a poderle predicar a uno hoy, a uno mañana, a uno la otra semana. Y logramos que por el poder, el respaldo que el Espíritu Santo da, lograr cambiar a esa persona, que esa persona se liberara de los vicios del alcohol, de las drogas, del alcoholismo, etcétera, sea transformado y bendecido. Dios se ha de agradar porque estamos edificando su iglesia. Bien, otro que hizo las cosas como Dios le mandó y que le trajo bendición fue Josué. Y yo había traído varios pasajes acá, amados hermanos, pero yo le invito a que usted escudriñe el libro de Josué. Josué es el libro de la conquista. Es la narrativa de cómo Josué empieza a pelear para conquistar la tierra prometida. Si bien es cierto, amados hermanos, Dios nos ha dado la promesa de tener una tierra prometida, amados hermanos, de tener una bendición. A veces tenemos que pelear por esa bendición. Y le pongo un ejemplo. No quiero sonar como contradictorio ni desanimarlo a usted, sino que simple y sencillamente mostrarle las cosas como son. Por ejemplo, si Dios nos da una palabra que nosotros vamos a ser grandes empresarios, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a tener una cantidad de empleados muy grande y que vamos a tener productos líderes en el mercado, pues claro que Dios lo puede hacer, claro que sí. El deseo de Dios, es el bienestar de sus hijos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad
como seres humanos y como creyentes. Pues cuando recibamos una palabra de esa magnitud, de esa envergadura, de ese tamaño, pues nosotros tenemos que examinarnos y decir, bueno, yo no tengo la preparación. Debo de esforzarme en saber de contabilidad, de administración de empresas, debo de esforzarme en la administración de personal, saber de recursos humanos, de saber de logística, de saber de mercadeo, etcétera, etcétera. Prepararme, amados hermanos. Tener el conocimiento básico, sí, Dios va a proveer de las ayudas, claro que sí, después le va a proveer a usted un gerente de mercadeo, un gerente de recursos humanos, de alguien experto en contabilidad, de alguien experto en finanzas, de alguien experto en situaciones legales, porque obviamente toda empresa va a tener que tener un asesor legal. Pero si usted no se prepara, no tiene la idea, no sabe qué producto es, no sabe cuál es su mercado, etcétera, y usted no se esfuerza en estudiar, pues Dios le puede dar la palabra, pero si usted no acciona, si usted no lucha, si usted no se prepara, si usted no se esfuerza en ir a la universidad, en hacer las tareas, en presentar exámenes, en presentar los trabajos, en presentar la tesis, en presentar el examen de oposición para ver si le dan el título o no, etcétera, usted no va a poder materializar ese sueño. Y va a haber otro que quizá, tal vez no le recibió una palabra profética aparte de Dios, pero sí tiene en su corazón ese deseo de hacerlo y se prepara, él lo va a lograr. Porque él está luchando por su sueño. Cuando nosotros, amados hermanos, recibimos una palabra de parte de Dios, tenemos que madrugar a buscarlo. No tenemos que esperar que sean las 10, 11 de la mañana para levantarnos y ver, Dios no la mandó, bueno, entonces sigo durmiendo, será en otra oportunidad. No, tenemos que esforzarnos. Y Josué, pues definitivamente puso manos a la obra en la conquista de la tierra prometida. Por ejemplo, en Josué 10:40 dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado, como Jehová mandó, como Jehová le decretó, como Jehová le dijo. Y acá se lo quiero hacer un breve comentario, amados hermanos, porque mucha gente solo lee estas partes de la Biblia y dicen, ustedes tienen un Dios sangriento, un Dios que es criminal. Y muchos cristianos, amados hermanos, se apagan, se enmudecen, se quedan fríos, quietos, inmóviles, y no saben qué contestar. Y dice, tiene razón, ¿verdad? Mi Dios es un Dios vengador y mi Dios es un aquí. Y algunos, queriendo salvar la tarea, dicen, sí, pero es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, pero no entienden el contexto, amados hermanos. Y hay que dar una respuesta clara, concreta, precisa de lo que sucede. Cuando usted lee precisamente la ley de Dios y específicamente lee el libro de Levítico, se da cuenta de que Dios da mandamientos acerca del comportamiento de su pueblo, cómo Él espera que su pueblo se comporte, cómo deje ciertas prácticas, ciertas situaciones que son dañinas para la relación con Dios. Y cuando termina, amados hermanos, o el Dios empieza a hacer énfasis, miren, no hagan tal cosa porque esto hacían las naciones que ustedes van a conquistar y por eso yo las voy a echar. Y usted se da cuenta que hay prácticas de incesto, prácticas de inmoralidad, prácticas de perversión, prácticas de idolatría, prácticas de ritualismo tan terribles, amados hermanos, como quemar a los niños, como cuando el Señor hace énfasis, amados hermanos, en el Moloch, por ejemplo, que era un ídolo de Canaán. Amados hermanos, algunas traducciones han suavizado el término que se utiliza ahí, porque dice, cuando pases a tus hijos, ofrezcas tus hijos a Moloch. Pero, amados hermanos, el rito tan terrible que había es que quemaban a los niños. Ponían a sus niños pequeños y los quemaban a un ídolo, y muchos de ellos murieron por la gravedad de las heridas, de otros quedaron con marcas terribles.
Otros hacían prácticas de inmoralidad tan asquerosas, amados hermanos, que sinceramente se da cuenta uno de que ese pueblo se había pervertido. Sodoma y Gomorra, amados hermanos, fue apenas una pequeña muestra de todo lo que hacía en ese pueblo, y por eso Dios manda que los erradiquen y que los castiguen. Pero no es que Dios se le ocurrió de la noche a la mañana y que sea un Dios vengativa, no. Dios les dio la oportunidad a todos de que se arrepientan, pero muchas veces el corazón del hombre es tan duro, amados hermanos. No se arrepiente, cree que lo que está haciendo es correcto, que deben de seguir sus impulsos, que deben de seguir su naturaleza. Mentira, amados hermanos, esa es mentira del diablo. Dios es paciente y precisamente lo menciono, amados hermanos, porque mientras Israel estuvo cautivo durante 430 años en Egipto, Canaán, y lo que hoy es la tierra de Israel, tuvo la oportunidad durante 430 años de arrepentirse de sus pecados, porque Dios siempre envía emisarios para predicar el evangelio, para predicar sus buenas nuevas, y el pueblo no se arrepintió. Cuando Dios manda un juicio, amados hermanos, y ejecuta un juicio, es porque Él ya mandó el mensaje. Él ya dio tiempo para que se arrepintieran. Él ya dio tiempo para que se lamentaran, cambiaran su conducta. Por eso Jesús dijo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, los prodigios y las maravillas que yo he hecho ahora en Israel, hace tiempo que se hubiesen arrepentido ya en polvo y en ceniza. Entonces, amados hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Y lo vemos cuando Él escoge a Jonás. Imagínense que Jonás no quería ir. Jonás le dice, mira, yo no voy a ir porque yo sé que tú vas a perdonar a ese pueblo. Y entonces no voy a quedar yo con mi prestigio de profeta. No, mejor no voy y castígalos. Si tú sabes que son malvados, si tú sabes que son malos, castígalos, Señor. Pero Jonás estaba más preocupado de su prestigio de profeta que de verdaderamente transmitir el mensaje de Dios. Y el siervo de Dios tiene que estar en disposición de ir y predicar. Si es Dios el que lo está mandando a uno, hermanos. ¿Cuántas veces quizá no habemos varios Jonases a los que Dios nos ha hecho, vayan y prediquen a su familia, y nosotros decimos, ay no, porque se van a burlar de mí, ay no, porque saben ni qué van a decir, ay no, porque se van a burlar de mí, me van a menospreciar y yo dónde voy a dejar mi prestigio? Si no se trata de tu prestigio, ni del mío, es de la voluntad de Dios. Y entonces Jonás va, les predica y Nínive se arrepiente. Imagínense qué tremendo. Y Dios también lo dice en Ezequiel claramente. Mira, si yo te mando contra un pueblo que ha hecho esto, lo otro y aquello, y listan una serie de pecados, y cuando tú les anuncias, se arrepienten, se humillan y se vuelven a mí, yo también voy a detener mi mano en la destrucción. Pero si ellos, a pesar de que se les está anunciando que deben de arrepentirse y no lo hacen, entonces yo sí voy a descargar mi juicio. Y entonces, amados hermanos, hoy estamos viviendo nosotros un tiempo de la gracia, un tiempo que está llegando a su fin, donde toda la humanidad va a ser castigada por los pecados que ha cometido. Y lo más terrible es que nosotros, la iglesia, también vamos a recibir un castigo porque hemos dejado de predicar las buenas nuevas que Dios nos ha mandado. Bien, se me ha ido el tiempo, amados hermanos. Les agradezco el favor de su atención, les agradezco que sintonicen esta emisora a esta hora y que me acompañen en el estudio de la palabra. Mi invitación, amados hermanos, es que ustedes tomen aquello que les sea funcional, lo mediten, lo reflexionen, que Dios les siga dando iluminación, les siga dando revelación, les siga dando guianza para saber si lo que se les está hablando verdaderamente trae edificación para su vida, y si no, pues deséchenlo. Pero el propósito es que juntos sigamos escudriñando la palabra del Señor. Pido al Señor con todo mi corazón que la necesidad que usted tenga, sea económica, financiera, de salud, de su matrimonio, sea cual sea la naturaleza, Dios le bendiga, le guarde, le proteja, le provea, le supla. En el nombre de Jesús. Amén.
Y amén, que pase una bendecida noche y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor.